Gráficos del dato de inflación para entender mejor qué está pasando en la economía norteamericana, cómo puede reflejar también en Europa y cuáles son los sectores clave. Groceries, shelter, es decir, alimentación, real estate. Primer gráfico que nos marca muy claro que estamos a punto de ver que la inflación se para, porque ayer no bajó la inflación. Ayer lo que hizo fue subir menos. En lugar del 6, en el entorno del 5. Lo que tenemos en el dato intermensual, que es por donde había que mirar ayer el dato de inflación, es un crecimiento del 0,1%. Y dirán ustedes, bueno, en diciembre ya lo tuvimos y luego fíjense el repunte que tuvo. Vámonos a marzo del año pasado. Miren, marzo del año pasado, 1% de subida, marzo del 2023, 0,1%. ¿Qué es lo que significa? Que hay que ver dos cuestiones clave en la inflación a nivel internacional. Uno, el efecto base. Estamos comparando $130 por barril de petróleo con $70 de barril de petróleo, marzo, 75. En ese entorno de 70-75 estamos más o menos en la mitad energética. Lo veremos luego, ha desaparecido la fotografía energética y a partir de ahí la industria se ha hecho un poco la remolona, vamos a esperar un mesecico más, a ver si tengo un poquito más de margen, ya bajaré al siguiente. Pero, además del efecto base, lo que sí tenemos es un efecto reducción inflacionario mes a mes. Todavía no, pero sí en algunos componentes. Todavía no en el general. Ahora lo veremos porque está el movimiento de inflación core, sin alimentos, sin energía, y superinflación core. Es decir, sin alimentos, sin energía y sin real estate, sin shelter. Ni en ese escenario la inflación nos está bajando en términos interanuales. Pero la primera fotografía, efecto base, no nos dejemos engañar, pero es bueno el dato o la bajada hasta el 5%. En términos intermensuales, veamos que la inflación sí ahora parece que está llegando a algo que vimos en julio, que es a que no crezca, porque sigue creciendo. Miren el siguiente gráfico que nos marca la fotografía de por dónde está el movimiento desinflacionario. Miren, por un lado tenemos que ver 12 meses y verá ahí la comparación sobre todo sobre cómo se están comportando a 12 meses determinados elementos que en el efecto base nos dicen ahora ya sí está empezando a mejorar el poder adquisitivo, entiéndanme, en función de algunos aspectos. Por ejemplo, ¿qué está pasando en commodities energía? Menos 17%. ¿Qué está pasando sobre todo por la gasolina? ¿Qué está pasando con la gasolina? Menos 17,4%, el diésel está en una caída interanual del 14,2%. Pero, ¿qué está jugando en contra? La electricidad, que todavía mantiene, aunque en términos mensuales una caída, en términos interanuales una subida del 10%, y estamos viendo también todos los servicios de transporte, lo que nos estaba diciendo la FED de en servicios hay que intentar tirar esa inflación, subida del 13,9%, todavía muy elevada, términos interanuales, 8,2% en shelter, muy por encima de la media general, y a partir de ahí hay que mirar pasito a pasito. Bueno, alimentación 8,5%, pero vayamos pasito a pasito, que es mes a mes. ¿Qué ha sucedido en marzo? Por ejemplo, la alimentación se ha detenido. 0% de crecimiento por culpa de la comida en el hogar, es decir, de la compra, de la cesta de la compra. Caída del 0,3%. ¿Qué aguanta todavía? Comer fuera de casa. Donde en Estados Unidos el restaurante dice, pero ¿qué te voy a bajar ya los precios? Si yo he perdido un montón de margen por el camino. Mantengo subida del 0,6% intermensual. A partir de ahí, la energía, caída en marzo del 3,5%, sobre todo con la gasolina una caída del 4%. Problema, esto empieza a cambiar. Esto empieza a darnos un repuntillo. Por ahora un repuntillo. Vamos a ver hasta dónde llega el repunte. Servicios energéticos, sobre todo con electricidad, el movimiento es una caída del 0,7%. Tenemos toda la parte de commodities o todos los ítems menos energía y alimentos en un comportamiento de más 0,4 todavía, es decir, la subyacente, que ayer la vimos crecer 1/10 en interanual, nos está marcando que la economía se ha contagiado y que esa parte de la economía va a ser difícil relajarla. Tenemos coches usados que habían sido o estaban siendo fuertemente desinflacionarios continuando, menos 0,9. Miren el siguiente gráfico porque nos marca el camino de a dónde estamos. Y nos marca el camino de lo que les decía antes sobre Jerome Powell. El 5% de inflación que tenemos es mayo de 2021. Fíjense que hemos montado ya una parte de la campana de Gauss, pero que los bancos centrales solo se asustaron en este entorno, en este.
febrero del 2022. ¿Cuánto se podría haber evitado si la intervención de los bancos centrales y no quedarse tan detrás de la curva hubiera llegado antes? Y luego, como punto que es importante ver que la alimentación va a empezar a ceder, por lo que hay componentes desinflacionarios que nos van a bajar el tipo de la inflación, miren el siguiente gráfico, está en concreto dentro de la cesta de la compra, la importancia que tiene, por ejemplo, los precios de parte de la alimentación, de los alimentos. En este caso, ese CPI de la cesta de la compra, de los huevos en concreto, que nos estaría marcando una reducción importante. Ven el cambio de tendencia, ahora sí muy fuerte, que es algo que están esperando los distintos gobiernos, no solo en Estados Unidos y todo el mundo, sino que la inflación alimentaria empiece a ceder de una manera agresiva. 5 claves del día marcadas